El rechazo de la infancia no desaparece, se refleja en todas vuestras relaciones. ¿Quieres entender cómo? Hay un tipo de dolor que no deja marcas visibles, pero que resuena dentro durante años. Es el dolor del niño rechazado, aquel que creció sintiéndose fuera de lugar en su propio hogar. A veces no había gritos, ni abandono explícito, solo silencio, comparación, frialdad. Y una sensación constante de no ser suficiente. Y esto, créeme, moldea destinos. Quizá nunca te hayan llamado hijo no querido, pero lo has sentido en la mirada distante, en el rechazo parental disfrazado de disciplina, en la falta de abrazos tras un día duro. La verdad es que el cerebro infantil no entiende justificaciones complejas, solo entiende la conexión o la falta de ella. Y cuando esta conexión falla, nacen traumas infantiles, baja autoestima y una ansiedad de abandono que acompaña a la vida adulta. Pero aquí hay algo que puede cambiarlo todo. Lo que te dolió en la infancia no tiene por qué definir quién serás para siempre. Las heridas de la infancia pueden revisitarse, entenderse y transformarse. Existe un camino de reeducación, reconstrucción de la pertenencia y sanación emocional. Y a lo largo de este contenido, te mostraré cómo salir de la identidad del rechazo y asumir la responsabilidad de tu propia historia. Imagina la escena: la familia reunida en la mesa, charlando entre sí, risas dispersas. Y un niño en silencio, mirando su plato. No está montando una rabieta, no está aislado por elección, simplemente no se le ve. Esta es la realidad silenciosa de muchas experiencias de niños rechazados, donde la ausencia de atención pesa más que cualquier reprimenda. A veces el dolor no proviene de lo que se ha dicho, sino de lo que nunca se ha percibido. El niño no querido rara vez entiende lo que está pasando. Lo siente. Siente que necesita competir por el espacio, que debe merecer la mirada de sus padres, que quizá hay algo mal en ella. Y sin darse cuenta, empieza a formar en sí mismo las primeras heridas de la infancia, aquellas que luego alimentarán la baja autoestima y la sensación de no pertenecer. Es como si el corazón aprendiera demasiado pronto a hablar el lenguaje de la escasez emocional. Lo más delicado es que esta experiencia suele ocurrir dentro de familias normales, funcionales por fuera. No hay abandono físico, pero sí un sutil rechazo parental, un favoritismo, una indiferencia, una crítica constante. Y es en este entorno donde el trauma infantil empieza a sentarse casi invisiblemente. El chico crece, el cuerpo madura, pero esa mesa sigue existiendo dentro de él. Y ahí es donde realmente comienza nuestra conversación. Ahora, déjame decirte algo fundamental: los seres humanos no nacen solo hambrientos de comida, sino hambrientos de vínculos. Pertenecer no es un lujo emocional, es una necesidad biológica. Un niño rechazado no solo sufre en el ámbito psicológico, todo el cuerpo entra en alerta. Para el cerebro infantil, la ausencia de amor supone un riesgo para la supervivencia. Cuando hablamos de la teoría del apego, nos referimos precisamente a eso: la conexión como base de la seguridad. Inspirada por los estudios de John Bowlby, esta teoría muestra que el bebé necesita una base segura para explorar el mundo. Sin esta base, surgen ansiedad por abandono, hipervigilancia y el miedo constante a quedarse atrás. No es drama, es neurobiología. Y aquí hay algo práctico: observa cómo reaccionas cuando sientes que alguien se está retrayendo emocionalmente. ¿Intentas complacer demasiado? ¿Estás nervioso? ¿Cerca? Estas reacciones pueden tener raíces en ese inicio temprano, cuando el niño no querido descubrió que necesitaba luchar por la conexión. Entender esto: no se trata de culpar a los padres, sino de reconocer que el cerebro hizo lo que pudo para sobrevivir. Y ahí es exactamente donde entramos en el siguiente punto. Cuando hablamos de la teoría del apego, no solo hablamos del comportamiento infantil, sino también de la construcción de la identidad. La forma en que nos han tratado moldea la forma en que hemos llegado a vernos a nosotros mismos. Si el niño rechazado recibe indiferencia, no piensa que mis padres tienen limitaciones emocionales. Concluye: no soy digna de amor. Y esta creencia se convierte en la base. Aquí es donde se vuelve profundo. La identidad del niño no querido empieza a organizarse en torno a la escasez: necesito ser mejor, necesito ser menos, no necesito molestarme. El rechazo parental no se convierte solo en un recuerdo, sino en una lente. Y a través de esa perspectiva, interpreta amistades, relaciones e incluso oportunidades profesionales.
La baja autoestima ya no es un sentimiento y se convierte en una narrativa interna constante. Si quieres empezar a reprogramar esta narrativa, una práctica sencilla es escribir qué aprendí sobre mí mismo por mi infancia. Luego pregunta: ¿es esto un hecho o una interpretación? Libros como El valor de desagradar de Ichiro Kishimi ayudan a cuestionar las creencias formadas en aquella época. Porque cuando entiendes que la identidad se construye, también te das cuenta de que puede reconstruirse. Y eso nos lleva al siguiente punto. Aquí ocurre algo silencioso y poderoso: el niño rechazado no se ala a sus padres, se ala a sí mismo. El cerebro infantil es egocéntrico por naturaleza, cree que todo gira a su alrededor. Así que, si hay frialdad, ausencia o crítica, la conclusión es casi automática: el problema soy yo. El rechazo parental deja de ser un comportamiento externo y pasa a ser identidad interna. Con el tiempo, el niño no querido empieza a cargar con una sensación constante de insuficiencia. El trauma infantil no tiene que ser evidente para marcar solo repetición. Pequeños comentarios, comparaciones sutiles, falta de validación. Todo esto está formando las heridas de la infancia. Y el dolor deja de ser un evento y se convierte en una etiqueta invisible pegada en la frente: difícil, exagerado, insuficiente. En la vida adulta, esta interiorización se manifiesta como baja autoestima, autosabotaje y una intensa ansiedad por abandono. La persona se rechaza a sí misma antes de que el otro tenga la oportunidad de hacerlo. Si alguien la elogia, ella sospecha; si alguien se acerca, teme perder. ¿Ves cómo la identidad ha sido moldeada por el dolor? Y es precisamente esta identidad la que cuestionaremos cuando hablemos de comparaciones y amor desigual dentro de la familia. Pocas cosas son tan dolorosas como crecer sintiéndose el niño difícil, mientras que otras son el orgullo de la familia. El niño rechazado se da cuenta pronto cuando el afecto no se distribuye de manera equilibrada. No tiene por qué ser explícito, basta con elogios constantes a un hermano y críticas frecuentes al otro. El mensaje silencioso es claro: el amor debe ganarse. Cuando el niño no querido vive bajo comparación, empieza a competir por el valor. O bien intentan ser perfectos desarrollando patrones rígidos que luego alimentan el autosabotaje, o simplemente se rinden y asumen el papel de problema. Esta dinámica intensifica el trauma infantil y profundiza las heridas, creando una identidad basada en la desigualdad emocional. Si has experimentado esto, un ejercicio poderoso es enumerar qué etiquetas recibiste en tu infancia y preguntarte: ¿eran hechos o proyecciones? A menudo, el rechazo parental nace de las propias inseguridades de los padres, no de su esencia. Entender esto empieza a aliviar la baja autoestima y gradualmente restaura el sentido de pertenencia. Y lo que quizá no sepas es que esta experiencia también deja marcas biológicas. Y es exactamente hacia donde vamos ahora. Ahora hablemos de algo que mucha gente ignora: el niño rechazado no solo sufre emocionalmente, sufre neurológicamente. Los estudios demuestran que las repetidas experiencias de rechazo parental activan la amígdala, una región vinculada al miedo, dejando el cerebro en un estado constante de alerta. Es como si el sistema nervioso aprendiera que el amor es inestable y que el abandono puede ocurrir en cualquier momento. Al mismo tiempo, la corteza prefrontal, responsable de la regulación emocional, puede verse afectada por traumas infantiles crónicos. ¿Resultado? Dificultad para confiar, tendencia a la hipervigilancia y una fuerte ansiedad ante el abandono en la vida adulta. El niño sin amor crece con el radar encendido las 24 horas del día, interpretando cualquier silencio como un posible rechazo. Aquí viene algo liberador: el cerebro es plástico. Cambia. Prácticas como la terapia, la meditación y los ejercicios de reparentalidad ayudan a fortalecer nuevas conexiones neuronales. Leer obras como El cuerpo guarda las marcas de Bessel van der Kolk puede ampliar tu comprensión de cómo se registran las heridas infantiles en el cuerpo. Porque cuando entiendes que no es debilidad sino adaptación, el proceso de sanación emocional empieza a ganar fuerza. Y esto nos lleva a las estrategias que la mente crea para sobrevivir. Cuando el niño rechazado se da cuenta de que el amor es inestable, no se rinde, se adapta. Algunos se vuelven perfeccionistas, intentando ganarse aceptación con un rendimiento impecable. Otros se convierten en expertos en complacer, anticipando los deseos de los demás para evitar el rechazo parental. Y hay quienes eligen la rebeldía, porque, en el fondo, cualquier atención es mejor que la invisibilidad. Estas estrategias no son defectos de carácter,
son mecanismos de supervivencia ante traumas infantiles. El niño no querido aprende a llevar mascarilla para asegurar cierto sentido de pertenencia. Pero el problema es que estas máscaras continúan hasta la edad adulta. El perfeccionismo se convierte en agotamiento, complacer demasiado se convierte en falta de límites, y la rebeldía se convierte en aislamiento alimentando la baja autoestima y ciclos de autosabotaje. Aquí tienes una práctica sencilla: identifica cuál era tu estrategia principal. Escribe: aprendí que para ser amado necesitaba. Completar esta frase puede revelar mucho sobre tus heridas de la infancia. Y a partir de ahí, comienza el verdadero trabajo de reeducar, darte la seguridad que te faltaba. Porque entender el mecanismo es el primer paso para no estar controlado por él. Y esto explica por qué se repiten tantos patrones en la vida adulta. Aquí hay algo que puede doler un poco, pero libera la mente, tiende a repetir lo que es familiar, aunque sea doloroso. El niño rechazado crece, sin darse cuenta, puede elegir parejas críticas, emocionalmente inaccesibles o impredecibles. No porque le guste sufrir, sino porque ese patrón habla de las viejas heridas de la infancia. El cerebro prefiere lo conocido a lo sano. El niño no querido que ha desarrollado ansiedad de abandono puede apegarse demasiado rápido o, en el extremo opuesto, evitar los apegos profundos. El rechazo parental interiorizado crea un guión invisible: necesito demostrar mi valía o es mejor no involucrarse. Y así entra en juego el autosabotaje, reforzando la baja autoestima y confirmando viejas creencias. Si quieres romper este ciclo, empieza observando tus patrones afectivos. Pregúntate qué tienen en común estas personas. A menudo, la respuesta apunta directamente a tu trauma infantil no resuelto. Las terapias centradas en el apego y las prácticas de sanación emocional ayudan a crear un apego más seguro. Porque cuando te das cuenta del guión, empiezas a reescribirlo. Y no todo el dolor necesita repetirse. Hay un tipo de familia que, por fuera, parece perfecta. Fotos sonrientes, cumpleaños organizados, todo normal. Pero por dentro, el niño rechazado aprende que sus sentimientos están exagerados. Cuando intenta expresar dolor: oye, te lo estás inventando, esto nunca pasó. Esto es manipulación emocional, una forma sutil de invalidar la realidad del hijo no amado. Con el tiempo, esta invalidación erosiona la confianza interna. La persona empieza a dudar de su propia memoria, de sus emociones, de su propia percepción. El trauma infantil se intensifica porque no hay espacio para ponerle nombre. El rechazo parental no es solo la ausencia de afecto, es la negación de la experiencia emocional. Y esto profundiza las heridas de la infancia y la sensación de no pertenecer ni siquiera a la propia historia. Si sospechas que has pasado por esto, empieza anotando tus emociones en un diario. Escribe lo que sentiste y por qué, sin juzgar. Validarte a ti mismo es un paso esencial en la sanación emocional y en el proceso de reeducación. Recuperar la propia voz es reconstruir la identidad. Y cuando vuelves a confiar en tu percepción, empiezas a entender que el dolor del rechazo va más allá de la familia, toca algo existencial. Y hacia ahí vamos ahora. Pertenecer no es solo un deseo social, es una necesidad existencial. El filósofo Søren Kierkegaard ya habló sobre la angustia de existir sin una conexión auténtica. Para el niño rechazado, esta angustia comienza pronto. No se trata solo de no ser elegido, sino de sentir que no hay ningún lugar en el mundo donde encaje realmente. Y esto resuena en la vida adulta como una soledad difícil de explicar. La neurociencia confirma algo llamativo: el rechazo activa áreas del cerebro similares a las del dolor físico. Es decir, cuando el niño no querido experimenta rechazo parental, el cerebro reacciona como si le estuvieran haciendo daño físico. El trauma infantil no es drama, es una experiencia corporal real. Por eso la ansiedad del abandono duele en el pecho, aprieta la garganta, acelera el corazón. Quizá lo has sentido en grupos, en relaciones o incluso en el trabajo, esa sensación de estar allí pero no pertenecer. Reconocer este dolor es el primer paso para reconstruir un sentido de valor. La sanación emocional comienza cuando entiendes que el problema nunca fue tu esencia. Y aquí es exactamente donde entramos en un concepto transformador: ofrecerte el cuidado que faltaba. Aquí tienes uno de los giros más poderosos de este camino: la reeducación. En pocas palabras, significa aprender a ofrecerte el cuidado, la validación y la tranquilidad que quizá no habías recibido.
El niño rechazado que llevas dentro sigue buscando acogida y ahora, como adulto, puedes convertirte en esa base segura. El niño no querido creció creyendo que debía merecer amor. En el proceso de sanación emocional, empiezas a practicar algo diferente: amar sin negociar. Esto implica establecer límites saludables, hablar contigo mismo con amabilidad y reconocer tus heridas de la infancia sin vergüenza. Así es como la baja autoestima empieza a dar paso a un sentido interno de valor y pertenencia. ¿Quieres empezar de forma práctica? Prueba un ejercicio sencillo: escribe una carta para ti mismo a los 7 años. Di lo que necesites oír. Las terapias centradas en el apego ayudan mucho, pero las pequeñas prácticas diarias ya fortalecen un apego seguro adquirido. Y cuando esta nueva relación interna se consolida, sucede algo extraordinario. Dejas de ser definido por el rechazo y empiezas a reescribir tu propia historia. Llegamos al punto más importante: el niño rechazado no necesita convertirse en un adulto condenado a la repetición. Hay una gran diferencia entre haber sufrido el rechazo parental y seguir viviendo bajo su identidad. Cuando reconoces tus heridas de la infancia, algo cambia: sales del papel del personaje herido y empiezas a asumir el papel de autor de la historia misma. El niño no querido llevó durante años la creencia de que no era suficiente. Pero esta fue una interpretación formada bajo el impacto de un trauma infantil, no un veredicto definitivo sobre su valor. Al practicar la reparentalidad e invertir en la sanación emocional, reconstruyes tu identidad basándote en la conciencia, no en el dolor. La baja autoestima da paso a una autoestima construida, sólida y elegida. Transformarse no significa borrar el pasado, sino integrarlo. Significa mirar atrás a la vieja ansiedad por el abandono y decir: entiendo de dónde vienes, pero ahora cuido de nosotros. Es recuperar el sentido de pertenencia desde dentro. Y cuando eso ocurre, no solo rompes el ciclo, creas un nuevo legado emocional. Quizá, a lo largo de este contenido, te hayas reconocido en varios momentos. Quizá te hayas dado cuenta de que ese hijo rechazado sigue influyendo en tus decisiones, en tus relaciones, en tu forma de verte a ti mismo. Pero la pregunta que realmente importa es: ¿seguirás viviendo de tus heridas de la infancia? ¿O empezarás a vivir desde tu conciencia? ¿Qué cambiaría en tu vida si decidieras dejar de autosabotearte? ¿Si eligieras construir pertenencia en lugar de suplicar validación? ¿Si trataste tu ansiedad de abandono con compasión en lugar de juicio? La sanación emocional comienza cuando asumes la responsabilidad del adulto que eres hoy, no para culparte, sino para liberarte. Así que te invito a dar el siguiente paso. Reflexiona, escribe, busca apoyo si es necesario, practica la reeducación diaria. Y si este contenido te ha parecido lógico, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Porque entender la psicología es solo el principio, transformar tu historia es el verdadero viaje.